Tú sabes que no es lo mismo que tú tengas la costumbre de orar de madrugada a que sea el mismo Dios que te inste a hacerlo. Claro. Hay personas que tienen la costumbre de siempre orar en la madrugada, ponen una alarma, preparan su agenda para eso, acostumbran su cuerpo a eso. Pero hay otros que es que el mismo Dios lo despierta. Porque tú sabes que hay personas que oran de madrugada pero que no conectan. Pero hay otros que cuando oran de madrugada tienen experiencias espirituales. Y a veces Dios te pone a orar de madrugada no solamente por aquellas cosas que tú sabes, sino por cosas que tú te estás enterando cuando tú estás orando. Hay veces que Dios te dice por qué tú vas a orar. Tú conoces la condición o la situación del por qué vas a orar. Pero hay en otras ocasiones que la oración es tan poderosa y profunda que mientras tú estás orando es que tú te enteras de las cosas. De rodillas, manita. No hay diablo, no hay identidades, no hay nada que pueda tocar una casa, una familia. Porque por eso hay siervas que Dios la llama como atalaya, para que sean una atalaya de casa. Porque saben que cuando esa mujer dobla las rodillas, algo sucede en el mundo espiritual. Hay cosas, experiencia en Dios. Cuando una gente se conecta en la oración, es muy difícil hasta tú de explicarlo. Porque hay gente que no te van a entender hasta que no lo vivan ellos. Dios te bendiga. En este día venimos con un contenido que va a ser de muchísima bendición y de muchísima edificación para ti. Quiero que compartas este video con alguien, dale pulgar arriba, dale like, porque sé que alguien más, al igual que tú, va a ser grandemente bendecido o bendecida con esta enseñanza. Hoy traemos, hermanos, lo prometido es deuda. Aquí traemos con nosotros a la sierva Lisbeth. Ella se va a presentar con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Estamos por aquí. Ya ustedes me conocen ya. Me van a ver más a menudo. No, claro, porque la gente te ha pedido. Lisbeth, ¿qué fue? No, la gloria de Dios. La gente está con estos contenidos. La gloria de Dios. Encantado. Y todos los días piden que más y más y más. Hoy venimos, Lisbeth, a hablar acerca de esos momentos de madrugada cuando tenemos una experiencia espiritual, donde Dios nos despierta y no nos deja dormir. Ay. Donde Dios nos pone el nombre de una gente en la mente. Donde Dios nos pone, donde nos despertamos con un sueño que tuvimos, el corazón acelerado a mil. Vamos a hablar de ese tema, Lisbeth. Yo sé que mucha gente ahí se va a identificar y va a entender muchas cosas espirituales que le pasan. Claro, manita, wow. Ay, ay, ay. Sí, mira por qué. Mucha tela que cortarle que tiene el asunto, ¿eh? Sí, mira por qué. Porque no es lo mismo. Ya cuando tú tienes un hábito de orar, ¿verdad? Un hábito que tú tienes, que tú sabes que tienes que levantarte de madrugada a orar, a interceder, a cuando Dios te despierta. Wow. Las experiencias son más bonitas y son más marcadas cuando Dios te despierta. Porque, mira, cuando tú tienes un hábito de oración, es porque ya tú sabes que esa hora tú no lo puedes comprometer con nada. Porque es el momento donde hay un acceso a lo que es al mundo espiritual. Y no solo eso, manita, o sino que es un momento donde tú tienes una intimidad más profunda con Dios. Wow. ¿Qué pasa? No es lo mismo a cuando realmente Dios te despierta. Porque cuando Dios te despierta, muchas veces no es ni tan siquiera para que tú ores por ti, o sino para que tú intercedas por otro. Hay cosas que hay alguien que quiere quitarse la vida. Hay alguien de tu familia que puede estar corriendo un peligro, pero muchas veces el Señor ni te muestra que es tu familia, porque tú sabes que nosotros tenemos algo que es el sentimiento. Y cuando muchas veces nosotros estamos vulnerables a nuestra familia, el Señor no nos muestra por sí que son ellos, o sino que simplemente nos pone a interceder, pero entonces al día siguiente, cuando amanece, tú te das la noticia que era por ese familiar que tú estabas orando. Entonces, ¿qué pasa con eso, manita? Mira, hay oraciones que son contestadas de una vez, pero hay oraciones que mucha gente a veces hasta pierden un poco la fe como que mengua, porque mientras más ora, a veces ven más lo contrario. Sí. Y eso no quiere decir que no es que Dios no está escuchando tu oración. Incluso, mira esto, en casa estaban tocando la puerta. En la mañana, como los niños van al colegio, ese momento para mí es algo que yo lo tengo muy, muy mío y de Dios. Porque estoy sola, ya los niños llegan más tarde y todo eso.
Cuando tocan la puerta, yo escucho así, pero lo escucho lejos porque te estaba orando. Cuando tocan la puerta, yo me paro y abro la puerta. Y cuando abro la puerta, eran unos testigos de Jehová. Y yo escucho, porque el mismo Dios, yo escucho toda la palabra. Yo escucho a quien sea que me dé una palabra, yo la escucho. Y cuando ella se acerca, ella se queda mirando y me dice, Dios le bendiga a Sierva. Y yo, Dios le bendiga. Y me dice, queremos hacerle una pregunta. Y yo le digo, claro que sí, dígame. Y me dijo, ¿usted cree que Dios escucha todas las oraciones? Y yo le dije, claro que sí, que la escucha todas, pero no todas son respondidas. Wow. Cuando yo le dije sí, eso. cuando yo le dije sí, ella me dijo, ¿cómo? Y yo le dije sí, porque no me diga usted que va a ir un ladrón a orarle a Dios para decirle, Padre, mira, mañana yo voy a robar y yo quiero que tú me pongas todo Él fácil. está escuchando, pero él no va a responder eso. Él está escuchando, porque él escucha todo, pero él no la va a contestar, porque ¿cómo él va a contestar eso, una oración así? Y también, habemos cristianos que hay oraciones que nosotros sabemos en sí que Dios que no va, que no está. Que no, Que no va. Pero aún nosotros seguimos. Por eso, muchas veces tú tienes que decirle al Señor, cuando tú vayas a la presencia del Señor, preguntarle al Señor, o solamente tú tirarte de rodillas y tú comenzar con un agradecimiento a Dios y después darle gracias. Y en esa misma secuela, el Señor te va a ir bajando y va a ir tratando contigo por qué tú debes orar. Porque tú tienes que dejarte guiar por Dios. Porque hay oraciones, yo sé, mira, hay oraciones que tú tienes que ir directamente ante Dios y decirle, Señor, yo necesito que tú hagas algo. Sí. Pero tú siempre tienes que estar y saber que la oración que tú vayas a hacer esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Claro. Para que puedan ser respondidas. Ahora, te voy a decir algo, manita. Yo sé que los ayunos es algo, mira, los ayunos es algo poderoso porque yo lo he vivido. Pero yo he vivido más experiencia en la oración. Porque la oración es la llave que abre toda puerta cerrada. Mira, la oración es tan poderosa, Stephanie, muy poderosa, que la oración es tú hablar con Dios. La oración es tú tener una intimidad con Dios. La oración es cuando tú vas con una sinceridad delante de Dios. Eso es algo tan, tan poderoso. Mira, manita. Sí. Y me gustó algo que tú dijiste, me impactó bastante y mucha gente yo sé que se va a identificar también. Tú sabes que no es lo mismo que tú tengas la costumbre de orar de madrugada a que sea el mismo Dios que te inste a hacerlo. Claro. Hay personas que tienen la costumbre de siempre orar en la madrugada, ponen una alarma, preparan su agenda para eso, acostumbran su cuerpo a eso, pero hay otros que es que el mismo Dios lo despierta. Y tú sabes que hay una experiencia espiritual, Lisbeth, que nosotras hemos tenido, y es cuando Dios nos despierta de madrugada a orar por algo específico y como que no nos suelta, como que eso es ore por eso y ora por eso y ora por eso y ora por eso. Y entonces como que tú dices, pero ya, Señor, y cuando tú quieres dormir no puedes, porque tú sabes que te pone a orar y a orar y a orar por eso. Una de las experiencias más poderosas que yo he tenido en los últimos tiempos, yo constantemente tengo mucha experiencia y constantemente estoy viendo cosas, por eso cuando la gente me pregunta, ¿qué tú ves? ¿Qué tú has visto? ¿Y qué fue la experiencia? Se me hace difícil porque siempre constantemente estamos teniendo diferentes tipos de experiencias y cosas. Pero tú sabes que antes del Congreso, el Señor me despertó a mí. Yo oré normal, el Señor me despertó nuevamente a eso de las 4 de la mañana. Tú sabes que en la madrugada hay una transición de horas que son muy importantes cuando tú quieres algo en el Señor. Y yo te vi a ti que estábamos orando las dos juntas. Y estábamos orando reprendiendo. Pero eso era algo muy, muy real. O sea, yo te puedo decir a ti que era algo muy real, tan real, que nosotras reprendíamos específicamente algo.
era algo que nosotros reprendíamos y orábamos de una forma fuerte. Entonces, muchas veces hay personas que empiezan en un tiempo de oración, que empiezan en un tiempo de transición, que empiezan en un tiempo de búsqueda, pero la oración en el espíritu de madrugada es solamente para aquellos que pueden alcanzarla. Sí. La oración en el espíritu de madrugada, Lisbeth, yo quiero que hablemos un poquito de esto, porque tú sabes que hay personas que oran de madrugada pero que no conectan. Pero hay otros que cuando oran de madrugada tienen experiencias espirituales. Y a veces Dios te pone a orar de madrugada no solamente por aquellas cosas que tú sabes, sino por cosas que tú te estás enterando cuando tú estás orando. Sí, así Hay cosas que, oye bien lo que hace la oración. Hay veces que Dios te dice por qué tú vas a orar, o tú conoces la condición o la situación del por qué vas a orar. Pero hay en otras ocasiones que la oración es tan poderosa y profunda que mientras tú estás orando es que tú te enteras de las cosas. Claro. Es que tú te enteras de lo que está pasando, es que tú te enteras de las cosas que están aconteciendo. Y ese es un nivel superior en la oración. Cuando la misma oración te lleva a descubrir las cosas ocultas, te lleva a entrar en niveles de revelación. Eso es tremendo. Y eso es muy poderoso. Dios Yo mío. quiero que tú me hables un poquito acerca de eso. Sí, manita, wow. Mira, yo he tenido tantas experiencias en la oración. Mucha experiencia, algo que a veces se me hace hasta difícil explicarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ya tú oras en el espíritu, mira, a mí me ha sucedido algo, manita. Y es que muchas veces yo orando me quedo dormida. Pero hay algo que cuando yo me quedo dormida, el espíritu comienza a ir orando, comienza a interceder. Porque aunque yo me quede dormida, pero dentro de mí, yo estoy clamando, yo estoy orando. Wow. Tú sabes, y eso es una de las experiencias que yo no olvido muy fácil. Mira, no sé, hay cosas que quizás dirán no, porque hablan a veces más, tú sabes, pero es que tenemos que hablar de la experiencia que hemos tenido para que usted pueda entender. Porque cuando viene a ver gente que tienen experiencia en la oración y no saben, no tienen el conocimiento. Mira, manita, a mí me sucedió algo con la niña. Lo que pasa es que mi hija tiene un llamado muy, muy poderoso y siempre ya he tenido mucha experiencia con ella. Mira, manita, la niña le daban unos ataques, pero eran unos ataques espirituales. De que la niña comenzaba a asfixiarse, se asfixiaba y de repente se desmayaba. Así, de la nada. Y yo comenzaba a ungirla, a orarle. ¿Qué pasa? Cuando un día llegó del colegio, manita, la niña llegó. La niña ese día no comió. Y cuando la niña se fue a acostar un rato, yo escuché que ella gritó. Y cuando ella gritó tan fuerte, ella me dijo, mami, ayúdame. Yo ahí comencé a orarle, comencé a ungirla. Luego ella volvió en sí, pero sentía que la respiración le faltaba. Manita, ¿qué pasa? Mi hija tiene un llamado como adoradora. ¿Qué pasa? Cuando fuimos a la clínica y fuimos por el papá, porque el papá comenzó que hay que llevarlo. Como él no es cristiano, tú sabes que es impío. Cuando comenzamos ahí, y yo comencé a orar, a ungir a la niña, comencé, ya tú sabes, una cosa, me volví loca, porque no es lo mismo cuando tú ves que cuando realmente tú ves que hay algo que están tocando, que algo tuyo, sí, más cuando son tus hijos. Sí. Tú sabes que algo espiritual que está pasando, muchacha, tú te vuelves una fiera en el mundo espiritual. Sí. Claro, manito. Y yo, para complacerlo a él, le dije, bueno, vamos. Y el Señor, la vamos a llevar, pero tú sabes que yo sé que lo que ella tiene es espiritual. Manita, cuando entramos a radiografía, que le están haciendo una radiografía, porque la niña no puede respirar, y que hay que ponerle oxígeno, que estaba de que apretar. Y ella estaba que no podía de que tragar. Bueno, yo entré con ella, a la radiografía le quitaron la ropita, le tiraron una plaquita. Cuando le tiran la placa, me llama el sonografista y me dice, mire, Sierva, ¿y por qué usted no me había dicho a mí? Usted me habló mal. ¿Por qué usted no me había dicho a mí que la niña, mire, el regozo que es que tú sabes que los rayos X no pueden ver nada con que metal?
tú tienes que quitarte todo, si de arete. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Y me dijo, mire, chequea ahí, regoso que a esa niña le hubiera pasado algo. Esa niña, quítale las cadenas que tiene puesta. Me dice él, manita. Y le digo yo, ¿cómo así? Déjeme ver. Cuando él me enseña, manita, la niña tenía una cadena envuelta en el cuello. Manita, el enemigo la tenía atada para que ella no adorara en la iglesia y para que ella tuviera eso como para asfixiarla. ¿Pero una cadena física o espiritual? Espiritual. Cuando yo le digo, pero mire que la niña no tiene nada, mire, ya no tiene nada, pero ya yo sé qué es lo que está pasando. ¿Tú entiendes? Y él me Y dice, la radiografía ay, Dios mío. salió con la cadena, salió con una cadena, manita. Cuando le digo yo, venga, páseme, déjeme yo subir donde la pediatra para que la pediatra vea la radiografía. ¿Qué pasa? Yo le digo al esposo mío, toma, sube tú con la niña, que yo me voy a quedar aquí. Y dame par de minutos en lo que la pasan a ella. Manita, yo me quedé un rato así, a sola. Y ahí yo comencé a orar. Ahí yo comencé a orarle al Señor. Y comencé a desafiar al mismo demonio. Le dije, mi hija, tú la sueltas. Tú la sueltas. Ella es propiedad de Cristo. Y esa cadena que tiene, cuando la doctora vea la radiografía, la niña no va a tener nada. ¿Por qué? Porque es ahora que tú lo vas a hacer. Mi hija no tiene que estar atada por nadie. El único que la llamó a mi hija se llama Cristo. Y mi hija no tiene que estar atada. Y comencé, tú sabes, porque hay algo que cuando tú entras en el espíritu a reclamar algo, hay cosas que tú no te acuerdas, tú sabes, hay muchas cosas que a veces tú comienzas ahí. Manita, cuando me llaman, que ya vamos a pasar, cuando yo entro. Cuando yo miro a la niña, yo veo a la niña hasta con el semblante diferente. Cuando la doctora ve la radiografía, le dice, pero ella no tiene nada. No tiene nada. ¿Qué será lo que esa niña tenía, esa respiración? Y le digo yo, no se preocupe, que usted lo dijo, ella no tiene nada. Manita, y esas son una de las experiencias que yo te puedo decir que yo tengo en la oración. Porque después de eso consiguieron los ataques, pero yo me iba de rodillas. Porque yo te voy a decir algo, cuando hay una mujer de rodillas, manita, no hay diablo, no hay identidades, no hay nada que pueda tocar una casa, una familia. Porque por eso hay siervas que Dios la llama como atalaya, para que sean una atalaya de casa. Porque saben que cuando esa mujer dobla las rodillas, algo sucede en el mundo espiritual. Wow. Tremendo. Mira, Sí, muchachos, eso me acuerdo mucho que en una ocasión está mami en el monte. Y mami, tú sabes, Dios le habla mucho en sueño allá en el monte. Estaba mami en el monte. Y mami me llama desesperadamente. En la madrugada tiene una visión. En la visión ella ve a Laya que se cae por la ventana. En un cuarto piso. Nada, ella ve a Laya que se cayó por la ventana. Resulta, manita, de que yo le digo a Laya, mira esto, tú sabes, de una vez yo tomo carta en el asunto. Ay, muchacha. Pues un día está Angel así en la sala, acostado, y ve que Alaya sale, se mete a una habitación y aparece en la sala. Y dice, no, yo estoy viendo mal, no. Se mete a una habitación y aparece en la sala. Lo hace 2 veces. Y ya Angel estaba asustado y dice, pero cuidado, si hay un demonio de esos espíritus ancestrales que la están persiguiendo y la muchacha se desaparece y aparece. Pues Angel fue calladito. Cuando Angel la vio, la chamaquita se me estaba saliendo por una ventana, subiéndose en un aire y metiéndose al balcón en un cuarto piso. Wow. Pues Angel la acechó, no la asustó ni nada, tú sabes, no Sí. vaya. Que se tire. Cuando vio que, mira, tú supiste, ¿verdad? Nunca más. Pero ya, allá en el monte, Dios le estaba revelando a mami. Wow.
Por eso yo creo mucho en las revelaciones. Cuando la gente me dice, mira, ten cuidado tal cosa, esto, aquello, yo de una vez, Sí, porque hay advertencias espirituales. porque hay advertencias espirituales. Entonces, hay advertencias espirituales que son precisamente de madrugada. Sí. Mira, la madrugada para orar, hermanita. Tú sabes que yo aprendí algo muy fuerte. Y eso nunca se me ha olvidado. Y fue contigo. Yo no sé si fue que tú lo dijiste como en un momento así, pero yo siempre estoy muy pendiente. Y fue que tú decías que de 12 a 4 de la mañana se hacen guerras espirituales. Y a las 5 de la mañana se recibe. Sí. ¿Qué pasa? Que eso es algo que digo, pero Dios mío, esto me llamó a la atención, está muy interesante, pero en realidad es así. Sí. Entonces, cuando yo comencé a implantar eso, y yo dije, déjame yo comenzar a vivir esta experiencia, porque yo oro en la madrugada, pero no con esa secuencia así. Manita, mira, hay algo que se pelea fuerte de 12 a 4 de la mañana. A otro nivel. Sí, se pelea fuerte. Sí. Y hay algo que después que yo comencé a vivir esas experiencias, he visto cómo Dios contesta las oraciones. Lo hace de una manera, porque hay algo en el mundo espiritual en esa hora que se abre, y es cuando tú tienes un acceso. En esa hora tú tienes acceso y hay cosas encarceladas que tú la puedes sacar. Hay cosas que tú puedes reclamar a esa hora. Y esa hora tú peleas con muchas identidades. Con muchas, pero bastante. Pero te voy a decir algo. Muchas. La oración de las 5 y las 6 de la mañana son oraciones muy tranquilas. Son oraciones Dios que te mío. llenan de paz. Son oraciones que te dan como esa tranquilidad que Dios trata muchísimo contigo. Una cosa Mira, increíble. si uno tuviera la resistencia de orar todos los días, verdaderamente de 1 de la mañana a 5 de la mañana, uno tuviera, muchacha, Sí. mira, porque que ahí uno abarca lo que es la guerra espiritual. Y luego entonces uno abarca lo que es la oración de presentación a Dios, la oración de mañana, la oración temprano. Esa oración de 5 o 6 de la mañana. Bueno, tú ves que cuando estamos en el monte, mami te llama, ven a ver, Ay, cuando sí. está saliendo el Ay, sol. Dios mío. Y eso Una es muy, cosa. eso es algo tremendo, manita. Wow, Eso sí. es algo sobrenatural. Para que tú veas, mira, ahora me estoy acordando de eso. En verdad, sí. Sí, porque la doña, cuando estamos en el monte, ay, Dios mío, eso es algo. Yo no me oigo, ven a ver. Wow, pero sí, incluso, Dios mío, me conectaste a algo, manita. Cuéntame. Sí. ¿Tú recuerdas cuando yo te dije, wow, manita, escuché la voz de Dios? Sí. Fue en la mañana. Fue en la mañana. Fue temprano, fue tempranito. Mira lo que sucedió. Cuando la doña me llamó para que yo viera la neblina y todo eso, para que meditara en Dios, porque ella lo hace muy temprano, fue donde yo me quedé un rato leyendo la Biblia. Y cuando yo me quedé leyendo, porque ya hay un lugar en el monte, que es un lugar que tú conectas mucho con Dios, que es en la parte de atrás. Allá hay lugares estratégicos específicos. Sí, y no es lo cuando mismo orar adelante que orar atrás. no. Y mira, y le quiero contar esta experiencia. Y cuando yo escuché la voz de Dios, ay, que yo me conecté de una manera que, porque yo me conecto como que una cosa increíble. Wow. Sí, manita. Y yo recuerdo que ese día, manita, fue el día que me dio dolor de cabeza, ¿recuerda? Ese día, cuando yo escuché la voz de Dios, yo pasé el día entero, ay, Dios mío, porque fue con voz audible. Cuando me dijo el libro que yo tenía que leer, el versículo bíblico, que yo que estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿qué leo? Dame un versículo bíblico para leer. Que Él me dijo, termina el libro de Éxodo. Y cuando yo escuché, Stephanie, yo lo leí, pero la experiencia que yo tuve fue tan poderosa que yo no lo terminé de leer, porque es que no podía, porque ya había algo en mí. ¿Cómo te explico? Ya había como algo que yo decía, pero Dios mío,
sea, yo nunca había tenido esa experiencia. Y todo eso lo hace cuando tú te conectas con Dios. Hay cosas, experiencia en Dios, cuando una gente se conecta en la oración, que es muy difícil hasta tú de explicarlo, porque hay gente que no te van a entender hasta que no lo vivan ellos. Y también hay palabras específicas que Dios me ha dado de madrugada. Pero manita, Cosas claro, que yo no sabía. pero claro que Cosas sí. que yo no sabía. Mira, eso es increíble. Mira. Y hay cosas también que Dios te las revela, aún de gente que tú dices, pero Dios mío. Y oye esto, manita, hay oraciones en la madrugada que no son por ti, o sino que tú vas a recibir tu victoria, tú orando por los demás. Tú orando por otro, es que tú vas a recibir. Porque si nosotros comenzamos a orar de que por nosotros mismos, porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Tú me entiendes? Pero tú no sabes por lo que tu hermano esté pasando. Tú no sabes por lo que otro, no. Cuando tú comienzas a orar por los demás, Dios va a comenzar a ver tus necesidades. Sí, y una de las cosas que más me impacta de la oración de madrugada es que cuando uno la hace, uno se va enamorando de ella por el resultado. Porque la oración de madrugada tiene un resultado que cuando tú no la haces, tú sientes la diferencia. Claro que sí. Cuando tú no la haces, tú sientes que las cosas no están igual. Lo que pasa es, manita, que la oración en la madrugada es algo donde tú sabes que tú tienes una intimidad más profunda con el Señor. Y no solo eso, no hay una televisión prendida en un lado, no están los niños corriendo, a eso es mejor de que tú escuchas y que muchísimos vehículos, o sea, es lo que te digo, hay un plano espiritual que tú tienes más acceso, tú tienes más tranquilidad, tú tienes paz. Ahora te voy a decir algo, hay personas que en esa hora de la madrugada Dios no lo quiere de rodillas, o sino que lo quiere clamando. Y yo te voy a decir algo, Stephanie, cuando tú comienzas a clamar, que tú comienzas a hacer guerras espirituales clamando, wow. Es que el clamor de madrugada Mira. y la guerra espiritual de madrugada trae un resultado sobrenatural. Porque muchas veces hay personas que se ponen de rodillas y se quedan dormidos. Pero cuando están clamando durante la madrugada, ahí tú no te duermes. Ahí tú no te vas a cansar y tú no te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a hacer una intercesión. Tú vas a empezar a ministrar, tú vas a empezar a moverte, tú vas a empezar a clamar, a interceder. Entonces, yo sé que hay mucha gente que está ahí, que ha tenido experiencias espirituales durante la madrugada, pero que no saben describirla, que han tenido experiencias espirituales en la oración. Lisbeth, ¿cómo Dios te enseña a orar de madrugada? Porque eso tiene que venir del cielo, eso es una revelación. Bueno, y como yo oraba, porque yo oraba por lo que yo quería. Esa era tu oración antes. Sí, yo oraba por lo que yo quería, pero nunca en verdad comencé de que a orar, de que no, era por lo que yo necesitaba. Señor, mira el problema que yo tengo, ayúdame. Cosas así era las que yo oraba. Y una oración que no pasaban del techo. Pero hay algo que verdaderamente así es que Dios quiere, para Él enseñarte a orar. Porque cuando Dios comienza a enseñarte a orar, Él mismo te va poniendo el por qué tú debes orar. Entonces, no solo eso, porque Dios es tan Dios, que cuando tú comienzas a orar, cuando tú te dejas guiar, como Él quiere que tú ores, Él te va a dar una señal de que la oración está llegando. Y sabes, cuando tú comienzas a orar, tú vas a ver el resultado de esa oración. Entonces, ya tú vas a tener una secuencia de que así es que tú debes orar. Y esa es una de las cosas que el Señor a mí me enseñó a orar. Y fue, manita, mira cómo fue. Fue muy profundo eso. Una amiga mía me llamó y me dijo, yo sé que tú te convertiste, manita, pero tú no tienes mucho siendo cristiana, pero yo necesito una oración tuya. Y yo, ¿cómo así? Si yo necesito que tú ores por mi esposo, que mañana, él está preso y mañana lo van a llevar a audiencia para que Dios haga lo que tenga que hacer. Ay, Dios mío. Padre, esa oración bajó del cielo. Cuando yo comencé a orar por ese joven, Anita, al otro día,
ella me llamó, eran como las 10 de la mañana. Y ella me dijo, manita, wow, esa oración tuya, a mi esposo le dieron la libertad. Wow. Al día siguiente. No, yo soy testigo de que tú cuando oras, Sí, manita, pero que no es lo mismo cuando tú eres nuevecita, que tú eres nueva, que una gente pidiéndote una oración, que tú no sabes qué es lo que tú vas a pedir por esa gente. ¿Tú me entiendes? Y yo comencé a orar por él, pero yo estaba sin trabajo, pasando un proceso, ya tú sabes, siendo nueva creyente, siendo transicionada por el Señor, una cosa increíble. A la semana, ella misma me llamó y me dijo, manita, te conseguí un trabajo. La misma que me pidió la oración. ¿cómo va a ser? Sí. Por la que tú oraste te consiguió un trabajo. Me consiguió un trabajo. Y yo le dije, tú estás relajando. Y aún así, siendo nuevecita, yo entendí algo, manita. Que cuando tú haces algo por alguien, que tú lo haces de corazón, Dios eso lo recompensa y te lo devuelve. Sí, manita. Y eso, en verdad, eso me enseñó mucho a orar. Porque ahí fue que yo entendí. Yo dije, wow, verdaderamente, mira lo que Dios hace. Y yo decía, Dios mío, Señor, pero parece que yo me voy a dar buena orando por, oye, Por el, así dijiste. siendo nuevecita, yo estaba, era con meses que me había convertido. Pero realmente eso me enseñó a saber orar. Y hasta ahora, yo nunca oro por mí, muy raro. Siempre oro por los demás. Reclamo muchísimas cosas por los demás, que yo veo que los demás necesitan. Y aún así, wow, he visto la mano de Dios obrar de una manera increíble. Sí, porque mientras tú oras por alguien, Dios va haciendo lo tuyo. Lisbeth, una palabra final para esa gente que está ahí. Wow, que siga orando, que ore mucho. Aunque usted no vea nada, siga orando, no deje de orar. Mire, debo decir algo, hermano, mire, por más difícil que usted vea las cosas, vaya con el corazón abierto ante Dios. No le vaya ocultándole cosas porque a Dios no se le oculta nada. Vaya con plenitud, con la sinceridad. Aún esas cosas que usted entiende, que usted no le puede decir al Señor, dígasela. Porque cuando usted va con una sinceridad ante el Señor, que usted se abre delante de Él, porque a Dios le gusta que seamos sinceros, aún Él sabiendo todo, pero a Dios le gusta la sinceridad. Y usted verá cómo sus oraciones van a ser contestadas. Y olvídese de lo que usted necesita y ore por lo demás. Dios mío, Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí, que el Señor te bendiga grandemente. A ti que has visto este video, te pido que te suscribas a este canal, donde dice suscribirse, dele ahí, suscríbase para que usted sea de lo primero en ver cada uno de los videos que traemos a este canal. Si quiere la otra parte, déjalo en la caja de los comentarios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermanita, Stephanie Santana. Hasta la próxima. Chao, chao.